No quiero de ti, no quiero de ti, ni coge tu ropa y vete. Es un placer para mí presentar este acto. Coincidí con Antonio Varo en octubre pasado en una lectura poética en la Facultad de Filosofía y Letras. Desde entonces surgió una relación que hoy se cementa con la amistad. Gracias, Antonio. Desde que esta peña comenzó su andadura, hace ya 21 años, vamos observando que todos sus actos, tanto culturales como de flamenco, han ido adquiriendo una posición privilegiada dentro del mundo cultural de la comarca. Apostamos por la cultura con mayúsculas. No todo hoy es cultura, muchas veces confundimos cultura y tradición. Y la tradición, para mí, no es cultura. Yo apuesto por la cultura con mayúsculas, por eso digo que se lea el libro de Vargas Llosa, La civilización del espectáculo, donde se apuesta por una cultura con mayúsculas, desde Mesopotamia, Egipto, Grecia, el barroco, todo. Y por eso ahora cuando dicen en la UNESCO, los patios es patrimonio de la humanidad, pues sí, pero eso no es cultura, eso es una tradición. Y la tradición hay que diferenciar un poco de la cultura. Hoy la cultura ya no es sitio de cenáculo, hoy todos tenemos acceso a la cultura. Y por eso esta peña apuesta por ella. Y hemos apostado por ella realizando exposiciones de pintura, presentación de libros, exposiciones de fotografía, todo, y todo con un gran éxito. Es más, incluso en estos momentos donde no hay subvenciones ni hay dinero, seguimos apostando por ella. La última exposición que hemos hecho de Ginés Líbana ha sido todo un éxito. Se ha vendido todo. Es una cooperación que hemos hecho, tanto la peña flamenca como el artista, y hemos vendido una exposición donde él ha aportado el 50% de las ventas para subsanar gastos de esta peña. Es de agradecer ese signo de Líbana. Pero también quiero recalcar que esta peña apuesta, no es una peña exclusiva, es una peña donde se incluye a toda persona que tenga un proyecto de calidad. Entonces, cualquier persona, sea del ámbito que sea, de música, de pintura, de presentación de libros, cualquier escritor, lo que sea, estamos a su disposición y le haremos la proyección pertinente. Hoy presentamos a Antonio Varo, os vaya a quedar maravillado de su poesía, y le voy a dar paso a Juan Cerrillo, que va a hablar ya un poco del personaje. Luego después va a haber un recital flamenco de nuestro querido paisano Joaquín Garrido y de Antonio Centenera. Sin más, aquí os dejo con Juan Cerrillo, que va a ser... Siempre preguntan por ti los niños con tus abuelas. Siempre preguntan por ti. No sabe lo que me cuesta. Que decir, Dios mío de mi alma, que tú, un mareo, da vuelta ahogado. Hablar de Antonio Varo Baena es hablar de un hombre que se hizo así, de un hombre que ha perseguido el sueño de ser sin renunciar al estar. Antonio, como uno de los escritores más completos del panorama actual cordobés, se nos presenta alto y claro, contundente por su arriesgado acierto en evadirse para lograr evocarse a sí mismo, sin contemplación. Así empezó en 1983, con su primer libro de poemas Sombra, incluido en la colección de poetas Montillán, para después hacerlo en el 87
publicando dentro de la colección Polifemo de la Diputación Provincial de Córdoba, con su poemario Poemas para Anglo. Más tarde será con Yelmo, estrenando décadas en el 90, Hojas Caídas, El Pálido Orco, Icaria, Carta a Emma y A la Noche. En su poesía nos habla siempre de lo efímero, para que de alguna manera se nos haga palpable, legible y por consiguiente accesible a la sensibilidad material, la que más vale. Esta es sin duda una de sus grandes obsesiones, como la de cualquier gran poeta que se precise. El amor también tiene su gran reino, su gran dedicación a lo largo de sus versos, que en ellos, y solo allí, se deja ver sin pudor su pasión hacia sus raíces, su desarraigo más o menos duradero, a cualquier tierra que no sea la que lo dotó de poesía y verso. La misma de la cual quiere deshacerse y consiente desligarse por completo, como un fuero distante del que no huye y siempre se deja ver. Pero para Antonio Varo eso no significa el descanso que todo poeta anhela cuando domina la forma, la musicalidad ansiada, sino todo lo contrario. Antonio busca una independencia añadida, la de su poesía, la de él. Es un preso de sus sentimientos que santifica la reja y enmudece ante el carcelario que lo mira con resentimiento. Poesía para todos, para los corazones enfermos y los que desean enfermar, de amor, de llanto, de lujuria. Él no quiere ser poeta por serlo, ni escribe para demostrar nada, ni para servir, ni para argumentarse. En la poesía de Antonio solo encontramos versos que hablan de lo que importa, de poesía. Él la entiende como su único manifiesto trabajo. Afirma ser un alma solitaria que sorprendentemente no necesita ser calmada por ninguna pomada samaritana. Él disfruta, busca y mece esa soledad que, queriéndose colar por la esquina de su casa, se sorprende al ver abiertas las puertas de pared para que entre a su ancha y a su clara. Antonio Varo es médico y poeta, pero también novelista, narrador, ensayista, y recientemente también se ha convertido en dramaturgo. Ha jugado con todo sin quemarse, pero sintiendo cada verso tatuado. Su afición a la poesía comenzó de forma casi inconsciente cuando publicaba en el libro de la feria de su pueblo, Montilla, sin saber siquiera que en ese mismo libro publicaba el famoso poeta de cántico Vicente Núñez. Él define su poesía como educación y no como vocación. No deja que su poesía entre dentro de los clichés académicos y la deja libre, como se merece, sin condicionamiento ni cinturón. Libre y libertadora de cuanto la quieren desnudar. Y cuando la desnudamos nos encontramos con su literalismo, con la memoria, la suya y la de tantos a la vez, con su nihilismo. Como poeta prefiere el poema corto, certero y claro, aunque tampoco renuncia a los poemas extensos para jugar con maestría con el contraste. Ya en el año 2000 publica lo que serán sus nuevos poemas para Andrómina, Figura de Sal, Hipatia, La Luz de los Días, algo que hubiera podido Dinamarca, así como numerosas inclusiones en diferentes antologías de poesía. Como poeta ha obtenido premios tan importantes como el Premio Internacional Silvestre de Ítar en el año 92, el Accesi de Carillo Sotomayor, también en el mismo año el Premio AEFLA de Poesía en el año 2007. Es también jurado de concursos poéticos tan relevantes como el de Juan Bernier o el de Nerón de Córdoba. Es miembro de la Asociación Colegial de Escritores de España, de la Asociación de Críticos de Andalucía, colaborador del Diario Córdoba, así como de diversas revistas literarias. Como novedad, desde hace escasos meses, desde enero, me parece que Antonio preside el emblemático Ateneo de Córdoba. Su poesía nació a través de diferentes autores de diferentes y se nota. Un itinerario poético cronológico de poetas en español que hace referencia a la cumbre de la poesía española como Manrique, Garcilaso, San Juan de la Cruz, como buen admirador del mismo cántico, Gustavo Adolfo Bécquer, los Machado, Antonio y sobre todo Manuel, Rubén Darío, Juan Ramón, Vicente Alexandre, Claudio Rodríguez y Vicente. De ellos ha bebido, pero si tuviera que destacar la influencia poética de su poesía, sería sin duda 4 poetas extranjeros, como son Baudelaire, Céline, Baudelaire y sobre todo Rilke. En su faceta de ensayista destaca su devoción justificada hacia el flamenco y su particular cosmología. Y es en esta parte en la que hoy nos descubre su particular homenaje aquí en Villa del Río, en la Villa del Río Guadalquivir, como dice nuestro admirado, nuestro querido Vinagre. Con sus poemas no sabemos muy bien quién se nutre de quién, si la poesía del desgarro, si el quejío de la metáfora que iguala ese desequilibrio que siempre se empeña en decantarse por los sangrientos, por lo alegre, en definitivo por lo atado. Antonio hoy nos abre de par en par sus versos para que en ellos montemos nuestro propio tablao y juguemos a sentir todo cuanto a él nos entorna.
tenemos el gran privilegio de contar con este maestro de la palabra, del verso maduro, y del respaldo que da una figura como él, para que en esta peña cultural flamenca disfrutemos del binomio perfecto, de ese casamiento mágico del verso, que escrito se le antoja la librería más trasnochada. Y quiero terminar con uno de los poemas que, según Antonio, mejor define su obra, y por consiguiente él mismo. Pertenece al libro Viaje en la noche. Cuando el amor llega, no debe andar lejos la muerte. Me pides un poema que devore las entrañas, como el hombre desnudo para ocultar su impudicia, como la mujer que implora el final del dolor del parto. Ya te di el sonido apagado de mis palabras escritas, el son de taladro de las páginas del cuento. Te di todas mis soledades, mis ideas, mis sentimientos. ¿Quieres un poema? Tómalo, aquí lo tienes. Pues muchas gracias, Antonio, por la presencia del nombre de la Peña. Para nosotros, la verdad, que es un placer y un privilegio contar contigo. Y bueno, se doy la palabra, lo que no sé si se después. Cante necesita la memoria de los pavones Pinto o el niño Gloria, de la raíz que brota del legado. ¿De dónde emana ese tono cálido? El misterio fraguado en la historia, no de poemas con rima notoria, de sones libres y aflamencados. Desde Jerez a Triana y Sevilla se pulen sabios, cante y dinastía, de la Soleá hasta el Sigrilla, de la malagueña a la bulería, y al corazón agrietado que se afilla impregna Pepe de melancolía. Buenas noches. Efectivamente, para mí es un auténtico placer estar hoy aquí con ustedes, yo creo que ya amigos todos, ¿no? Voy conociendo en estos minutos que llevo aquí en Villa del Río, amigo Juan, una magnífica presentación, Antonio, que efectivamente lo conocía ya por octubre del seminario, y hablamos de este tema, pero como hubo una problemilla, pues al final las cosas surgen en la vida y al final estoy aquí en Villa del Río presentando este libro. Este libro tiene un objetivo fundamental. Primero hay que crear una cosa, son poemas al flamenco, es decir, que no son letras flamencas, son poemas que están dedicados al mundo del flamenco, a lo que yo he sentido, a lo que yo he vivido y a lo que yo he captado del mundo del flamenco. Había San Agustín decía que si le preguntaban lo que era, que si no le preguntaban lo que era el tiempo, sabía lo que era, pero si se lo preguntaban no sabría definirlo. A mí personalmente me pasa con el flamenco lo mismo, me pasa con la poesía y me pasa con el flamenco. Es raro que a un poeta no le pregunten, que por cierto yo no sé por qué se lo pregunta solo a los poetas y no se lo pregunta a un novelista, ¿no? O a un autor de teatro. A los poetas siempre el tópico es preguntarle ¿qué es la poesía? Pues mire usted, se le podía preguntar, y perdonadme que diga el improperio, a José Hierro le preguntaron una vez
para usted, ¿qué es la poesía? Y dice José Guerrero, yo qué coño sé lo que es la poesía, ¿no? Tampoco es cuestión de eso, ¿no? Pero realmente pasa lo mismo con el flamenco. ¿Qué es el flamenco? Si no me lo preguntan, sé lo que es el flamenco, porque es lo que siento y lo que digo. Si me lo preguntan, lo desconozco. O sea, que es un arte nuestro, intenso, emotivo, que si nos llega, nos gusta, y si no nos llega, no nos gusta, porque eso es una cuestión fundamental del flamenco, ¿no? Hay un cantador, puede ser magnífico, que de 50 personas que hay en una sala, a 20 le ha llegado y a 30 no. Y los 20 que le ha llegado, dice que es el cantador más bueno que ha escuchado en su vida, que está maravillado, y los otros 30 pues dicen, bueno, pues yo prefiero a Menganito, porque en el flamenco siempre es muy curioso que siempre que alguien canta o alguien interviene, dice, siempre se compara, no sé por qué, algo que tiene el flamenco, siempre lo comparamos con otros flamencos, ¿no? Pero para mí lo fundamental del flamenco no es la comparación, para mí lo fundamental del flamenco es la vivencia. Entonces, en este libro yo creo que son unos 70 poemas, la verdad que no lo he contado, pero creo que hay unos 70 poemas, yo plasmo lo que yo viví desde pequeño, ¿no? Desde que mi padre me llevó a la primera cata flamenca, la primera cata flamenca yo fui a la tercera, porque era el año 72, la primera cata flamenca en Montilla fue el año 70, y yo la primera que recuerdo fue el año 72, ¿no? Y allí vi a unos monstruos, ¿no? Terremoto, Irene, en fin, una serie de gente, ¿no? Entonces yo me quedé enganchado a lo que era el flamenco. Y hace un par de años pues dije, ¿por qué no, además de escribir sobre los temas que está hablando Juan, del amor, de la muerte, del paso del tiempo, mis temas habituales en la poesía, por qué no escribir de algo tan intenso, de algo que me llega siempre y de algo que me sale de las entrañas como es el flamenco? Y surgió pues mira, uno de los primeros poemas que escribí precisamente fue a Manuel Rueda el Céntico, ¿no? De hecho hacemos algún tipo de actuación, yo hablo sobre los cantes y él canta después, y mira, por eso lo voy a leer, porque de ahí empecé a tirar del hilo y empezó a surgir pues una serie de poemas, una serie de vivencias que yo fui reflejando en mi poesía y que al final acabó aquí. Ya digo que no son letras flamencas. También tengo escrito letras flamencas, de hecho este año nos han llamado, pero los 3 años anteriores, la Noche Blanca del Flamenco, ha habido varios espectáculos en los que yo he escrito la letra, ¿no? Por ejemplo, el de Juan Carlos Villanueva, que se llama Honduras, luego el primer y el segundo año, y el año pasado Manolete Arte y Pasión, el cantor Rosa de la María, ¿no? Es decir, que he escrito letras flamencas y un poco he vivido ese mundo, pero esto no tiene nada que ver, estos son poemas dedicados al flamenco en los que expreso mis sentimientos como yo creo que debe ser, ¿no? Y que uno será más afortunado en los nombres. Esta es se lo voy a dedicar, se lo dedica no, está titulado. Normalmente los poemas ahora se ha puesto de moda el que los poemas se dediquen al final. Yo en este libro los poemas los dedico en el propio poema. Está el título, por ejemplo, para Manuel Rueda el Céntimo, se lo dedico a Carmen, su mujer. Y el poema dice así: no se baila el polo como la caña, ni la soleá como la bulería, pero en el hueco oscuro del alma todos los palos se cantan, todas las sombras se bailan y se retuercen con los sonidos de la vida. Campo de la verdad eterno, puente romano tendido, casas llanas, más que la Córdoba que llama lo fuera, donde tanto se ha vivido. Recovecos por la esquina del cante que se encuentran y no se olvidan, porque el flamenco no huye, siempre regresa, aunque ya no esté en el mismo sitio y las personas iguales no sean. Se siembra y vuelve a nacer.
siempre vuelve a nacer. Cuando la madre se muere, y no se vuelve a ver. Prenda que cuando por dentro, oh, por Dios, Hay poemas pues, dedicados al Caballero Bonal, un gran poeta, un gran flamencólogo también, José Manuel Caballero Bonal. A Blanca del Rey, una noche me quedé impresionado en Bodega Real, una cata flamenca en Montilla, con aquel baile del mantón que aparecía en la noche, y la noche era solamente ella, su rostro y el mantón impresionante. A Curro Díaz, a Rafael Trena, hoy está precisamente con él. Pero voy a leer uno de los, ya digo, voy a leer del baile, ¿no? Maribí Palacio y Antonio Alcázar, ¿conocéis? Un bailador de Córdoba, que son parejas además, ¿no? Y ellos tienen además allí en Córdoba un tabla flamenco. Y dice así: una serpiente se enroca en la cintura y el cuello, donde cavila la noche en el rumor de los recuerdos. Con brazos como escorpiones, pulsa la piel del ofidio, como oficio de luces, no de tinieblas, donde el aire seco se seca, porque la soledad es de todos, y el sentir solo de uno. De cómo se siente que de la nada, del báculo del cuerpo, trepan las enredaderas por la carne y los aguijones por el espíritu, y se cruzan los rostros. Allí donde hay silencio recortado, luces de sombra, sombra de enebro, manantiales de lujuria y suspiros de tormento. Hay amor, cuánto amor en tu pelo. A Terremoto ya lo vi la primera vez en Montilla. Después hubo más años, ¿no? Y yo recuerdo que cuando la Peña Lucero, que organizaba la cata, la sigue organizando la cata flamenca de Montilla, pues había que llevar a Terremoto 2 o 3 días antes, recogerlo, y se lo llevaban a Don Gonzalo. A Don Gonzalo para que se tomara su copita, pero para que pudiera, a la hora de actuar, tener las copitas suficientes, pero que no le impidiera actuar, ¿no? Porque si no, es que había días que era absolutamente imposible, ¿no? Y la verdad es que era una fuerza total de la naturaleza. El poema Terremoto dice así: Terremoto de Jerez. Terremoto no canta, tiembla, arrasa, vibra como una calenda en el 9 de la escala Richter, donde la quietud es quimera. Desmadeja el corazón
con un fandangazo de cuello ancho y venas de Martínez Montañés. Su virtud no es astemia, pues solo los vicios son arena del tiempo. A las 6 de la mañana, en el patio grande de una bodega, recrea el origen del mundo, la primigenia fuerza, la querencia y la ausencia del barrio de Santiago, de Juanito Mojama, de la inspiración consagrada a la quejumbre del quejío, ronco como una ronca rueda, al atávico grito que surge del abismo, de la seguirilla, la soleá y la bulería, ardientes aguas en el seno de su boca, donde muchos mueren y pocos quedan. No hay lugar ni espera para los tibios de corazón, cuando se dislocan sus manos y se rasgan las camisas con su dolor. En mi casa tengo una foto de la paquera, de una foto que está mi abuelo de Montilla, mi abuelo Miguel Vaina, mi abuelo materno, la paquera de era un guitarrista, el guitarrista no sé yo quién es, y la foto es del año 55, y es con motivo de que nació mi hermano Miguel, y entonces pues mi abuelo organizó el bautizo y se llevó a la paquera, lo cual no está mal, ¿no? Es todo un lujo. Bueno, mi hermano, el bautizo de mi hermano mayor, mi hermano Rosauro, que fue un año antes, se llevó a Pepe Marchena, que por cierto, hablando de Pepe Marchena, habrá que reivindicar algún día a Pepe Marchena, me parece a mí, ¿no? No sé si estáis de acuerdo conmigo. Pepe Marchena es ahora mismo el marginado del flamenco. Ahora mismo tú no puedes nombrar a Pepe Marchena, porque entonces te crucifican absolutamente. Aquí o eres Antonio Mairena o eres ¿cómo se llama? Camarón, o pues que te crucifican como nombre a Pepe Marchena, porque eso no es flamenco, ¿no? Eso destruyó el flamenco por lo visto. Por favor, algún día habrá que reivindicar a Pepe Marchena. Y yo, ahora que lo has dicho, soy presidente de la Ateneo de Córdoba, yo no es que sea especialmente marchenero, yo puedo decir mis gustos especiales, ¿no? Mis gustos especiales son, por un lado, Pepe Pinto, que ha sido el primer poema que he dicho. Pepe Pinto por una cuestión familiar, porque mi padre estaba todo el día escuchando a Pepe Pinto y cantaba por Pepe Pinto, y Manolo Caracol, ¿no? Yo, para mí Manolo Caracol es más grande, pero eso no me quita que está ese Pepe Marchena, que José Tejada Marín, que vamos, ha sido un cantador que no solamente revolucionó, que cambió el cante y que aportó muchísimo y que no debe ser ningún proscrito. Yo no sé si está de acuerdo conmigo o no, o estáis de acuerdo conmigo o no, pero habrá algún día que hacer algo. Y ahora que soy presidente del Ateneo, no sé, voy a hacer mi influencia sobre mí, a lo mejor algún día organizamos alguna cosita dedicada a Pepe Marchena. Bueno, estoy enrollando mucho. El poema basado en esta foto de la paquera de Jerez, dice así. Lo dedico a mi abuelo, Miguel Vaina. No, la paquera era una cosa. Rostro gitano y de paya, dibujando las aristas del cante. Sabor a miel de la ausencia. Grito desgarrado hacia adelante, en un escenario infinito, sin artificio que le estorbe. El cante prefiere la noche, como la luz la mañana, y la paquera la bulería, que del gloria ansiara. Con las piernas encorvadas sobre una silla de Enea, junto a miradas suplicantes, rompe el mundo con su estruendo, cantando a pelo recogido a los crujidos de un arranque, nervio que se deshace en los decibelios de su hechura, que se quiebran en el semblante, foto antigua de paquera, intemporal foto en sepia, de la memoria del cante, de la vida de otra manera. Pues claro, ya quisiera yo cuando nací mi hijo la vida de otra manera. Bueno, siguiendo avanzando un poco voy a leer el poema de Manolo Caracol. Ya digo que, en fin, sobre gusto no hay nada escrito, ¿no? Y yo cada quejío de Manolo Caracol me pone el vello de punta, ¿no?
Manolo Caracol. No es el señor del baratillo, ni la sombra de un eclipse de los frijoles antiguos sobre la tierra roja del Cante. Es el señor de lo hondo, de Santiago y de Santa Ana, la muesca en la memoria, que se agranda con el tiempo como el genio que no termina. Es caliente como un ascua sobre la piel y una mano de mujer sobre el vientre, si solo flamenco fuera. Es viento arcano y fuego dentro, con bulería de la Moreno y un fandango tan grande como su cuerpo. Es Manolo Caracol, que simbra y sambra el aire y escenifica una estampa que a saeta convulsa como espada, caricia y lágrima. Si la vida no existiera, si solo Caracol cantara, todo valdría la pena que no se acaba. Uno de los monumentos más grandes del Cante es la malagueña del mellizo. La malagueña del mellizo. Y yo creo que eso es a la altura de una sonata de Juan Sebastián Bach y de Mozart y de, en fin. Y hay una especialmente grabada en la antología de Hispavox, está grabada por Pericón de Cádiz. Todo, me imagino. Y la verdad es que realmente impresionante, ¿no? Dice así: malagueña del mellizo de Pericón de Cádiz. Nadie sabe si ya existía la malagueña antes que el mellizo o el breva, o don Enrique antes que ella, con la granaína a su manera. Si lo sabía Pericón en su boca, con el sabor a sal de Cádiz, con el corazón latiendo como burbuja esculpiendo un monumento al flamenco. Rara águila que vuela por encima de los montes de Málaga, asolando el mar que lame la arena y rosa. Venus que surge del agua, la perfección de la belleza. Por lo mucho que te quiero, no hay más sueño que el amor, más punzada en el vientre que un poema corto y acerado, que nada y todo justifica, que nada y todo lo envuelve, que hace del silencio el mayor dolor y del mayor dolor el prefacio de la muerte. Como sabéis, la malagueña del mellizo comienza con el prefacio, ¿no? una granaína que después entra en la malagueña. Hay otro aquí que canta muy poca gente ya también, aunque el otro día se lo escuché a cantar en Montilla precisamente, que son no en Montilla no, en Espejo, a una cantadora, yo no la había escuchado nunca, yo la presenté allí en la Peña Flamenca de Espejo, llamada Divi de Málaga, y cantó una Mariana. Y la Mariana es que ella no se canta, no la canta nadie, canta todo el mundo. La Mariana aquella de la letra de Francisco Moreno Galván, la que cantaba José Meneses, pero realmente la Mariana que funda este tipo de palo, para pasar un poco los tientos, ¿no? Como sabéis, y que Mariana hace referencia míticamente a esa cabra de esos cíngaros que venían con la cabra y decían, la cabra se llamaba Mariana, ¿no? Sí. Pero él, Mariana de Bernardo de los Lovitas, ¿no? Que cantaba de Alcalá, que es extraordinario, ¿no? Y yo siempre que la escucho se me pone el medio de punta. Mariana de Bernardo de los Lovitas. La guitarra zarandea el baile y la Mariana se eleva agarrada al tercio sencillo y al tiento grande de los lobitos que son lobos del Cante, como si vinieran de Hungría, como si huyeran de la vida, que en cada verso ama los mascarones del tiempo, de otro tiempo que habita la ansiedad del olvido y se derrama como una nostalgia quebrada, que hiere, que punza, que calma. La suavidad se concentra y se diluye en la ternura del aire, en el resquemor de que cada día, aunque la luna y el sol no salgan,
se acuna como si no existiera, en las manos vacías la quietud llena, el tono pausado de otra época, de otra cadencia, de una voz lejana, que roza con el tacto templado, lo que nadie más cuidará con la delicadeza del gran Bernardo. He visto con Utrera, pero para no alargarme mucho, lo voy a pasar. Tomás Pavón, muy dedicado a Tomás Pavón, que este sí que fue uno de los grandes inventores del cante. He visto cantaba mucho por su cuñado, ¿no? Por Tomás Pavón, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde se produce una auténtica inflexión en el cante, en Tomás Pavón. Lo que pasa es que era una persona que tenía complejos y no salía de la Alameda de Hércules, ahí en Sevilla, ¿no? Pero realmente el cante cuaja, después de Manuel Torres, en Tomás Pavón, no cabe ninguna duda. Le pone un cano que después se ha superado muy poco, ¿no? La hermana, el pastora, ¿no? Esto lo voy a dar para el final, el corito. Y voy a pasar Manuel Gerena del 76. Este es un poema que hice acordándome. Manuel Gerena, ¿acordáis? Que había letras revolucionarias en la época, el año 76, estaba hablando de la transición, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo estaba estudiando ese año, acabé yo empezaba la carrera de medicina, empecé ese año, y yo estudié en Sevilla, la carrera y el bachillerato, y había una actuación programada de Manuel Gerena en el Teatro López de Vega de Sevilla. Y entonces pues yo tenía que comprar mi entrada, debíamos comprar entrada. Cuando llegamos allí al Teatro López de Vega, el gobernador Sevilla había suspendido la actuación de Manuel Gerena, ¿no? Por eso, porque era comunista, revolucionario, por rojo, ¿no? Y entonces pues lo que hizo Manuel Gerena fue que se salió a la puerta del Teatro López de Vega y allí se puso a cantar. Tuvo un poquito tiempo, al momento llegaron los grises, ¿no? Pero vamos, fue una de las grandes experiencias también que tuve con el flamenco, ¿no? Y el Toto, me ha encantado, me gusta el Antonio Muñoz, el Toto. Es de los cantadores que tienen un rasgo más especial, ¿no? Porque el cante se puede aprender, que tenga voz, por supuesto, para ello, pero hay algo que no se puede aprender, que es el rasgo, ¿no? A vosotros llaman duende, yo lo llamo rasgo, ¿no? Y el Toto tiene un rasgo que eso no se aprende. También le pasa como a Rafael de Pablo con Utrera, que sale cuando él quiere, ¿no? Pero cuando le sale, rompe las camisas, ¿no? Fernanda de Utrera. Este poema de Fernanda de Utrera. Si la bulería tuviera tu nombre, se llamaría Bernarda. Si la soledad fuera otro palo, se nombraría Fernanda. Pero saíno y atenazado al rostro, de un gesto agrietado y ancho, como el sonido cruel de la derrota y el dulce del consuelo y la memoria. Los ojos cerrados con la fuerza ciega de la angustia de saber que vivimos con la llaga abierta, pero que no se nombra ni se quiere, ni a nadie interesa. Solear, suelo, derrumbado sobre el abismo tartesio de lo que no se encuentra, entre las piedras y en los campos, es el pellizco sobre una piel oscura y el llanto sobre una voz rota.
el bailarín que se despidió, hizo una gira de despedida, yo recuerdo haberlo visto allí en Montilla. Esto sería al principio del año 80, sino año 80 por ahí. Entonces la compañía flamenca de Córdoba, bueno, y este fandango del Carbonerillo de Calixto Sánchez. Yo recuerdo que eso fue el año 80, la primera Bienal de Sevilla, que se celebró en Sevilla fue el año 80, y la ganó Calixto Sánchez. La ganó precisamente por esos fandangos, los fandangos del Carbonerillo, aunque después Agustín Gómez siempre ha comentado que hizo una indicación desde el jurado, estaba precisamente, estaba Luis Caballero, Agustín Gómez, Antonio Mairena, y hizo una indicación Antonio Mairena para que fuera Calixto Sánchez, no el que ganara aquella primera Bienal. En la primera Bienal participaron, si no recuerdo mal, Meneses, Curro Malena, Luis de Córdoba, José de la Tomasa, Calixto Sánchez y Fosforito. Fueron los que intervinieron en aquella. De Brijano, por ejemplo, no quiso participar, ¿no? Yo no sé si Fosforito hizo bien en no participar. Yo creo que el hombre, con su dignidad y su honestidad, dice: ¿por qué no? Voy a participar, voy a competir con los compañeros. Claro, Juan Peña sabía que a lo mejor se arriesgaba a que pasara lo que pasó, que no ganara, ¿no? Claro. Entonces, pues, en fin, ganó Calixto Sánchez, Fosforito no ganó, pero recuerdo que Fosforito a mí me conquistó ya del todo. Fosforito cantó una soleápola impresionante, absolutamente impresionante, pero cuando estaba en todo lo alto, la soleápola que cantaba siempre en todo lo alto, se le quebró la voz, soltó un gallo. Bueno, se recuperó de tal manera, digo, aquí esto es el cante, esto es realmente lo serio del cante. Hubo gente que allí hasta le gustó, ¿no? Salió contenta porque dice: nada más que de alguna manera Fosforito ya no gana, ¿no? Porque quería que ganara otra persona, ¿no? Pero a mí realmente aquel día me conquistó absolutamente Fosforito. Pero bueno, yo le dedico este fandango del Carbonerillo del Calixto Sánchez. Cantó fandango del Carbonerillo como si el alma se le saliera por los poros, con el extractor último. Calixto, con melismas de oro en la Bienal de Sevilla primera, como el Carbonerillo cantaba: la pena grande es la pena, la lopa fuerte mi jaca, y se desbocaba en el Lope de Vega con el ímpetu de una garganta que no termina, sin fin, sin demora, con el corazón que no tiene calma, pues el amor es fuego y llama, conciencia de soledad, agujas de una belleza plena, desde lo alto del arte, el cante, a la desazón del que no espera, solo escucha, oye, y la sangre se escapa y reverbera sobre los asientos del teatro, rayos, relámpagos y centellas. La verdad es que le salió bordado, ¿no? A Calixto, además que, bueno, le salió bordado toda la actuación, ¿no? Pues fueron 3 días de actuaciones. Voy a leer, ya quisiera. Voy a leer esto, ¿no? Porque mi padre, Rosauro Varo de Castro, trataba bien, se daba bien. Era médico, trabajaba como médico, y le daba muy bien por el malagueño, ¿no? Tengo un disco precisamente grabado en una casa, ¿no? Una casa grabada suya, sin limpiar ni nada. Y un poco ese ambiente que te mete, ¿no? El duende del arte, de la entraña. Y me acuerdo que a mí me llevaba, por eso es la referencia un poco a explicar el poema, éramos 7 hermanos, y entonces pues los veranos, cuando trabajaba en la Seguridad Social, en la Casa de Socorro, en aquella época los médicos haciendo otro trabajo, y en el Hospital de Montilla, y para descansar de su hijo, me imagino, y demás cosas, pues se iba a tomar el agua en la Jarón. No sé si tomaría el agua, ¿no? A mí me llevaba con él, yo era menudillo y me llevaba con él, ¿no? Y allí fue donde grabó este cassette que yo tengo en mi mano. Y se lo dedico a mi madre, y el título del poema es Rosauro Varo de Castro por el malagueño. Lanjarón se encarama en la ruta de una Granada desierta. Panés de Valenciano abre la grabadora para un colmao que no existe, soñado, en la placidad y los salones de un pala agrietado por la edad, la madera, por la carcoma del tiempo. La voz a capela
se graba en la cinta como en la memoria del agua salobre de aquella sierra, lejana, escondida, que esculpe las piedras quivas profundas de un tiempo que no volverá, de un cante para siempre y para nunca, de la Enea en los callejones oscuros y arcanos, de los viajes que ya no son siquiera nostalgia, por la nostalgia es lo que no se vive. Cantaba Rosauro fandangos por el malagueño, con la dulzura del aljibe y el recorte del gusto en la palabra, y en aquellas horas livianas, escurridizas, se anclaba la vida en un momento interminable. Para que no se resulte interminable. Este de José Mercé, sí, este de José Mercé, el penúltimo, bueno, José Mercé lo escuchado también varias veces, ¿no? Con ese aspecto suyo que tiene, San Malena, y hace un par de años lo escuché en el Gran Teatro de Córdoba, un par de años, el año pasado. Cantaron los dos, Miguel Poveda, lo cantaron los tres, el Pele, Miguel Poveda y cantó él. Y yo ese día el que más me gustó, otro día me gusta más otro, pero ese día el que más me gustó fue José Mercé. Y ves que es muy camaroniano, y a mí los cantadores, especialmente camaronianos, no me atraen, no me gustaba Camarón, era impresionante, ¿no? También puede haber ido a nombrar. Pero ese día sí me gustó mucho. Ese día fue por lo puro. El Pele se llevó un piano, no sé qué, y más cosas. Miguel Poveda también, estuvo como allí con más gente, y entonces José Mercé, que lo sabía, pues dice, pues hoy voy solo, con guitarra y él. No recuerdo si iba Tomatito ese día. Sí, Tomatito. ¿Iba Tomatito, sí? Como un león rugiente que lleva en sus venas la fuerza anteica de lo primigenio, la primera especie, el sabor dulce de una boca oferente, sabia, entera, como un arte que no muere, sino que se recrea en cada instante, en cada memoria, que pulsa el costado, cerca del corazón, que nubla la vista, los ojos cerrados como grietas, la vida cerrada como sustento, el viento parado, solo se mueve en su boca, en su lamento, en el misterio cerrado de un compás secreto, oculto a las voces ajenas. Como una nave que navega sobre el viento del cante, que reverbera en los mares, se hace un hueco, se alegra y golpea sobre la memoria dionisíaca, en la anchura de una boca que hace del cante magia. Y ya el último, como estamos en la Peña Fosforito, y en fin, ¿qué decir Fosforito? Que ustedes no sepáis, ¿no? Hombre, yo creo que es el gran maestro de la segunda mitad del siglo XX, el gran maestro es el maestro del cante en todos los sentidos, es Fosforito. Puede ser que haya otro más genial, ¿no? Puede ser que haya otro de otra manera, pero el gran maestro de la segunda mitad del siglo XX, el Fosforito, desde el año 50, no soy otro maestro como él, ¿no? Estamos hablando del año 50, cuando en el año 50 también todavía está Caracol, está todavía Marchena, está todavía Antonio Mairena muere en el año 83, Caracol muere en el año 73, pero ellos ya tenían hecho mucho, ¿no? Antonio Mairena hace parte de sus cosas en los años 50, pero realmente desde esa época hasta que finaliza el siglo XX, yo creo que el gran maestro es Antonio Fernández Díaz Fosforito, el gran maestro en todos los sentidos, en el sentido de cavar, de contener en su voz, contener en su sabiduría, yo creo que todo el mundo del cante.
todo. Todo, y además la influencia yo creo que han llegado, su alegría han llegado a los gaditanos. Lo curioso, los gaditanos, por ejemplo, cantan la alegría como la canta Fosforito. Es curioso, eso lo digo además el otro día de Pachequito además. Es decir, los tarantos, el primero que grabó un taranto con ese nombre es él. La soleá de Triana le da una entereza que no se la dio nadie. Bueno, para qué seguir, ¿no? Todo, ¿no? Todo lo que hace Fosforito. Sí, el gran maestro de entender el canto de Fosforito, bueno. Y con él cierro este recital, dándonos las gracias a la peña Dura Flamenca Fosforito de Villa del Río. Tengo muchas gracias, estoy muy agradecido a todos los amigos que estáis aquí, a Antonio, a Juan otra vez, a Jesús, que lo he conocido en su momento, y os lo dedico a todos ustedes también, este poema que se titula Fosforito. Petenera, grande o chica, rasgada en las tinieblas que se sumergen en la desdicha, petenera siempre de la niña o de Medina, terciopelo en la palabra, que se dirige a las cimas del cante más desgarrado, a las cumbres más expresivas, donde la blancura de la nieve es fuego de los dioses, con el dolor del taranto como si fuera el hueco de una mina, voz que clama una tierra que no termina, ancha como el añeo ancho, en el corazón del arte y de la vida, alegría, caracoles, soleares, sigrillas, son suyas todas las llaves, en todos los cantes el maestro, donde acaba su medida. Muchas gracias. Y un puesto en la serranía, y mi escopeta lujosa, y una perdida de reclamo. Solo me falta una cosa.